hoy, continuando con nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, estaremos abordando el capítulo 12 y estaremos leyendo y observando desde el verso 15 hasta el verso 37, confiando en Dios. Tenemos tiempo y tenemos hasta las 3, no mentiras. Voy a invitarle que abra su Biblia, por favor, o su aplicación, ahí lo que tenga. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 21, que es la primera parte que estaremos observando el día de hoy. Hay cosas muy lindas aquí. Como siempre digo cuando volvemos a nuestro estudio sistemático, es increíble estas cosas que habíamos aprendido, ¿cierto? Y que muy seguramente se nos enseñó desde la cultura, desde la tradición religiosa, y así cuando abordamos la palabra y la estudiamos en su contexto, nos damos cuenta de cosas muy lindas, y el día de hoy sé que Dios va a hablar a nuestro corazón cosas maravillosas también. Dice así, capítulo 12, verso 15, si tiene título ahí de pronto la versión que tiene, dice el siervo escogido, que así precisamente se titula el mensaje para el día de hoy, el siervo escogido. Y voy a leer desde el verso 15 que dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: ojo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos una vez más. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque podemos sentarnos hoy alrededor de ella y abrir las escrituras sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ninguna persecución. Tantas cosas, Señor. Permítenos ver en tu palabra las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu Espíritu, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Entonces, en la porción donde nos encontramos hoy, continuamos viendo a Jesús en su ministerio, ¿cierto? Y hay tres cosas interesantes aquí: instruye a sus discípulos, enseñando a las multitudes y confrontando también a los religiosos. Tres cosas que están implícitas ahí en el pasaje que vamos a observar. Y es interesante porque es lo que podemos aplicar para nosotros también a través de su palabra. Su palabra, y Dios a través de su palabra nos instruye, ¿cierto? Nos enseña y también nos confronta, ¿cierto? Eso es interesante. Entonces vemos que, ubicando el contexto un poquito del momento que se narra aquí, lo que vamos a leer hoy, esto sucede justo después de que Jesús entra a la sinagoga y sana a un hombre que tenía la mano seca. Y es interesante que aprendamos un poquito de eso, porque el verso 15 dice: sabiendo esto, Jesús, ¿sabiendo qué? ¿Cierto? Es importante que tengamos contexto. En nuestra reunión anterior precisamente estudiamos esa porción cuando Jesús sana a esta persona con la mano seca, dice, y esa porción termina precisamente diciendo que los fariseos tuvieron consejo para destruirle. El verso 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo, o sea, se reunieron contra Jesús para destruirle. Ya pensaban destruir a Jesús. Entonces todo esto comienza, y esta actitud de los fariseos comienza porque Jesús sana a esta persona con la mano seca, pero la sana en un momento particular, en un día de reposo, ¿sí? Eso es interesante, y aunque no era una violación directa contra la ley, y eso lo estudiamos en nuestra reunión anterior, les invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Esta semana esa enseñanza queda ahí colgada en nuestro canal de YouTube para que la vean, y eso nos va a dar mucho más contexto sobre lo que vamos a aprender hoy. Aunque no era una violación directa contra la ley de Dios, sí ofendía el legalismo, las tradiciones, la religiosidad de los fariseos. Entonces es interesante. Entonces los religiosos decidieron que ya era tiempo de destruir a Jesús. Pero lo interesante aquí es cómo responde Jesús a eso, ¿cierto? Dice el verso 15: sabiendo esto, Jesús
Sabiendo que ellos querían destruirle, entonces mandó a traer un montón de ángeles y acabó con ellos y los arrasó a todos. No, ¿cierto? Sabiendo esto, Jesús dice que se apartó de allí, se fue. Sin embargo, eso es interesante, ¿no? Que Jesús no contendía con los fariseos. Y de eso en algún momento, en muchas ocasiones hemos hablado de eso, que Jesús se enfocaba en las personas y en el corazón de las personas y en traer sanidad desde adentro hacia afuera de las personas. Y eso era lo que irritaba a los fariseos. Recuerdan al paralítico, tus pecados te son perdonados, le dicen. Recuerdan eso y los fariseos de una vez se alarmaron por eso. Y uno cree que es que Jesús nos estaba como retando. No, Jesús en ningún momento. Muchas veces en mi vida cristiana me enseñaron eso, que era que Jesús le gustaba darle como que ponerle la espinita a los fariseos. No, ellos contendían con él y Jesús con una categoría. Dios les contestaba y los dejaba sin palabras. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados, y eso lo hemos hablado en algunas ocasiones. Jesús simplemente estaba enfocado en la necesidad del paralítico, que no era necesariamente caminar, sino que era de adentro hacia afuera. Obviamente también después lo sanó, ¿no? Pero entonces vemos siempre a los fariseos contendiendo con Jesús, pero Jesús realmente no era el que iniciaba el pleito, sencillamente él estaba enfocado en las personas. Ahora, el Señor Jesús sabe que entonces en este preciso momento ahora los religiosos están determinados a destruirlo, y lo que hace es que se aparta de ahí. No se quedó como a retarlos o a contender con ellos, a imponerse sobre ellos. ¿Podía hacer todo eso? Pues era Dios, ¿cierto? Sin embargo, vemos que la actitud de Jesús es diferente. Obviamente, cuando se va no lo hace por temor. No es que Jesús le tuviera miedo a los fariseos, sino que simplemente él sabía que el tiempo aún no se había cumplido, había cosas por hacer. Ya Jesús sabía cómo iba a terminar todo, ¿no? Pero sabía que no era el momento. Y es tremendo porque 9 o 10 capítulos más adelante vamos a ver la purificación del templo, y ahí vamos a ver a Jesús entrando en el templo y sacando mercaderes y haciendo todo esto con autoridad, ¿sí? Entonces es un poco diferente, pero es que allá en ese momento sí ya la hora se iba acercando, ¿sí? Entonces es interesante. Ahora, esto también me encanta, aunque él se aparta, ¿cierto? Dice que se apartó de allí, coma, punto y coma, le siguió mucha gente. La gente continuaba siguiendo a Jesús. A pesar de que los religiosos lo rechazaban, las personas le seguían. Multitudes de personas le siguieron, y el texto termina diciendo que les sanaba a todos. Los sanaba. No contendía con los religiosos, con los fariseos, se apartaba, las personas le seguían y él les sanaba, les seguía sirviendo. ¿Vale? Me siguen hasta ahí, verso 15. Ahora, es importante aclarar que esto de que sanaba a todos habla de ese momento específicamente, cuando en algún momento también estuvimos estudiando que Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y iba por las sinagogas enseñando y sanaba a todos. Tiene mucho que ver también con ese pasaje que en algún momento estudiamos. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. Miren, qué tremendo. Las personas se acercaban a Jesús y él les sanaba. Esto me encanta porque me habla de que Jesús realmente, como dice su palabra, no hace acepción de personas. O sea, él nos recibía a las personas como llegaban, a los que se querían acercar a él. Por eso Juan 6:37 dice: aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Sí, eso es importante. Los religiosos contendían y él se apartaba. Ay, Dios mío. Pero los que venían a él con esa necesidad de él, de buscarle, él los recibía, los sanaba. Y ahí tenemos una lista grandísima de personas que se acercaban a Jesús: pecadores, prostitutas, publicanos, etcétera, 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 y un etcétera largo. Y después lo termino diciendo en pocas palabras: tú y yo. ¿Cierto? Esas eran las personas que se acercaban a nuestro Señor. Pero es maravilloso, como dice Juan 6:37, aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y definitivamente eso es el momento para hacer esa invitación también de venir a Jesús, de recibir lo que solamente Él nos puede dar, esa sanidad no solo física, sino de adentro hacia afuera, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, tantas cosas. El ser humano es tan complejo, ¿cierto? Tan complejo. Y una cosa que
las películas, esas cosas que uno vive por allá hace tantos años, en la niñez, como hoy a los 30 y, bueno, hoy a la edad que tenemos, cómo algo tan pequeño le puede afectar a uno. Dios puede sanarnos desde ahí, ¿sí? Dios puede sanarnos. Y obviamente nuestro cuerpo, nuestra economía, todo cuando vivimos conforme a su palabra, todo se empieza a alinear. Es maravilloso, porque el que viene a Él no le echa fuera. Me encanta también que en el verso 16 dice que Jesús le encargaba rigurosamente a estas personas que no le descubriesen, ¿sí? Y eso pues tiene varias cosas ahí, que no le descubriesen. ¿En qué sentido? En quién parecía ser Jesús, porque algunos, y ahora aquí lo vamos a ver, algunos todavía se siguen preguntando si Él era el que había de venir, si Él era el Mesías, ¿sí? Pero era indiscutible las cosas que estaban pasando, los milagros, las señales, todas las cosas que estaban sucediendo. Jesús le encargaba a ellos rigurosamente que no le descubriesen. Y es que Jesús sabía muy bien que en el momento en que lo pusieran arriba, unos días después lo iban a mandar a la cruz. O sea, y recuerdo, hay un dicho popular por ahí, no sé si lo digo bien, pues alábate pollo que mañana te asan, algo así, ¿cierto? O sea, Jesucristo sabía muy bien en el momento en que lo pusieran arriba, la entrada triunfal a Jerusalén, los ramos, ¿cierto? Todo eso, unos días después, en la cruz. Bien, entonces Jesús les encargaba rigurosamente que todavía no era ni momento de contender con los fariseos y religiosos, y tampoco era momento que lo pusieran muy arriba. Maravilloso, mi Señor, ¿cierto? Y es tremendo, porque en muchas ocasiones nosotros lo que sí queremos es que nos pongan arriba. Queremos estar arriba, un lugar de protagonismo. Nos gusta ser protagonistas, nos gusta brillar. Eso es natural en nosotros, ¿sí? Pero vemos aquí la actitud de nuestro Señor, que sabía muy bien cuándo iba a ser el momento para eso, para una cosa y para la otra. Es maravilloso. Y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con que Jesús tuviera miedo cuando les decía que no le descubriesen, ¿cierto? Sino que Él sabía que la culminación de su ministerio aún no había llegado. O sea, que el éxito total iba a estar relacionado con la culminación de su ministerio en la cruz del Calvario. Interesante. Ahora, verso 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí me encanta, nosotros sabemos muy bien que Mateo escribió este evangelio inicialmente para los judíos. Por eso, y aquí ya no lo vemos tanto, pero en los primeros capítulos hay muchas menciones de Mateo haciendo referencia a cosas escritas en el Antiguo Testamento, porque los judíos, y él escribía para los judíos, conocían lo que estaba escrito en la ley. Él lo citaba de manera como diciendo, si ven esto que está escrito allá, es lo que vivimos aquí a través de Jesús, como corroborando la identidad de Jesús, ¿sí? La legalidad de Jesús como el Mesías. Una vez más, una cita del profeta Isaías aquí en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir paso a pasito. Dice así, verso 18, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Interesante, miren, esta porción del libro de Isaías son palabras que el profeta utiliza para describir al Mesías, pero es Dios mismo hablando de su siervo, de su escogido, del Mesías. Y es interesante, varias cositas. He aquí mi siervo. Jesús es el siervo de Dios y Él sirve una y otra vez. Vemos a Jesús aquí en la tierra sirviendo. Y luego lo vamos a ver en Mateo 20:28, cuando Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿cierto? Y para dar su vida en rescate por muchos. Y cómo contrasta eso a veces con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Servimos o nos gusta que nos sirvan? ¿Qué es más chévere? ¿Cierto? Y es para que reflexionemos alrededor de este carácter maravilloso de Jesús y cómo esto nosotros debemos también aplicarlo en nuestra vida. Jesús es el siervo de Dios y sin duda vemos que así fue. Cuando leemos los evangelios, una cosa, otra cosa, siempre vemos a Jesús
sirviéndole, vemos lavar los pies de sus discípulos, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan esos pies? ¿Cómo eran esos pies? Bonitos, así con la uña pintadita, el pedicure. ¿Se imaginan cómo eran esos pies? No les muestro los míos, pero yo me imagino, y esas caminatas, y no eran los super tenis con cámaras de aire y todo eso, no. Esos pies me imagino que eran terribles. Jesús lavó los pies. Dios mío, Dios, ¿cierto? Lavó los pies de sus discípulos, corroborando que Él no vino para ser servido, sino a servir. Y aún hoy sirve Jesús, ¿cierto? En el cielo, preparando morada para nosotros también. Es tremendo, aunque Él es Rey soberano sobre todas las cosas, ¿no? Rey soberano sobre todas las cosas. Pero vemos en Jesús que es el siervo de Dios, a quien he escogido. Wow, tremendo, porque Dios no envió un ángel, ¿cierto?, a hacer la tarea. No envió a otra persona a hacer la tarea, sino Jesús mismo, Dios hecho hombre. Dios mismo vino a dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue un ángel, no fue otro ser humano, ¿sí? Como en algunas religiones, no fue un animal, fue Dios. Y esto me habla de un Dios que realmente se identifica con nosotros y se compadece de nosotros. No es alguien simplemente sentado en el trono, mandando y ordenando, que en su soberanía lo podría hacer, claro que sí, porque Él es Dios. Pero Él se identifica contigo, se identifica conmigo, sabe que somos polvo, sabe que nos duele, sabe que nos afecta. Ese es nuestro Dios, un Dios cercano, un Dios que está aquí, un Dios que nos escucha cuando oramos, y esto lo decimos en nuestros tiempos de oración. Tenemos la conciencia plena de que no estamos hablando al aire, de que no son palabras al aire, sino que Él escucha nuestro clamor, que Él está con nosotros. Y seguramente si tú haces memoria y recuerdas cosas de tu vida, tú dices, esto lo hizo Dios. Esto no pudo haber sido nadie más, esto lo hizo Dios. Bueno, la cruz del Calvario fue Dios el que lo hizo. No fue un ángel, no fue nadie más, sino Dios mismo, a quien he escogido, dice su palabra. Mi amado y en quien se agrada mi alma. Esto me encanta. El amado del Padre, el único Hijo, en quien el Padre se complace. Y bueno, es tremendo porque hacer un estudio de este pasaje aquí, podríamos hacer una enseñanza, y de hecho hay estudios teológicos solamente de ese versículo. En quien se agrada mi alma, mi amado en quien se agrada mi alma. Y permítame si lo puedo reducir un poquito y decir de esta forma, pero realmente el único que agrada al Padre es Jesús. Nada bueno que nosotros creamos que podemos hacer, nada bueno. La Biblia habla de nuestras buenas obras y nuestras virtudes y todo lo que podemos hacer como un trapo de inmundicia delante de Dios. La única forma de agradar al Padre es a través de Jesús. Esa es la gracia, ¿sí? Entonces ya no somos nosotros, ahora es Jesús. La justicia de Dios, el justo por los injustos, el inocente por los culpables. La justicia de Dios en nosotros. Y es tremenda, es maravillosa. No sé si han visto este video de una persona preguntándole a alguien que estaba haciendo defensa de la palabra de Dios, ¿cuál es el requisito para ir al cielo? Y él dice, perfección. No, espérame. ¿Y entonces los humanos pueden ir al cielo? Sí, claro. ¿Pero los humanos son perfectos? No. Es raro, ¿cierto? Otra vez. ¿Cuál es el requisito para ir al cielo? Perfección. ¿Los humanos pueden ir al cielo? Sí, claro. ¿Pero los humanos son perfectos? No. Entonces, ¿cómo se logra eso? Y la palabra que resuelve esa incógnita es sencilla: la gracia. Es a través de esa gracia. ¿Cuál es la gracia? El justo por los injustos. Entonces ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él en mí y yo en Él, ¿cierto? Su sustancia, su esencia en nosotros. De manera que el Padre, la única forma que se agrade contigo es que en ti esté Jesús y que tú estés en Él. No sé si me hago entender. Es la única forma. No existe otra forma en que podamos agradarle a Él. ¿En quién se agrada mi alma? En mi amado y todos los que estén en Él.
¿Vale? Esa es la gracia, ese es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Devolvernos, llevarnos de vuelta a casa. Ese Hijo amado fue quien vino a hacer la obra de Dios. Ahora, Efesios 1:6. Soy acepto en el amado, y Dios se agrada de lo que ve en mí, porque lo que ve es a su Hijo Jesús. Para que lo tenga ahí presente, Efesios 1:6, para que llegue a casita, no lo vamos a leer ahorita, pero para que llegue a casita y lo revise. Efesios 1:6. Así que somos amados en el amado y podemos agradarle en el Hijo. Somos amados en el amado, ¿cierto? En el que Dios ama, el que le agrada completamente a Él. En Él somos nosotros aceptos y somos amados. Entonces la invitación precisamente es esa, a estar en Jesús, a estar en Él amado. No, y estar en el amado no necesariamente es decir que somos cristianos, o es pertenecer a una congregación o determinada congregación, o aquí o allá. Estar en el amado es estar en Jesús, aceptar a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, y a través de su palabra y de estas disciplinas espirituales que siempre estamos hablando de ellas aquí en Semilla, podamos conocerle más y de esta forma acercarnos a Él y entrenarnos en esta nueva naturaleza. Mire, qué interesante es esto, que el libro de los Hechos, cuando nos habla de esta iglesia primitiva, lo que nos habla es de unos discípulos. Esto es interesante, porque el modelo de discipulado que queremos seguir es este, el de la iglesia primitiva. Es ellos entrenándose en una nueva naturaleza, habiendo visto a Jesús, pero ahora ya no estando con Jesús, ¿cierto? Los discípulos de los evangelios estaban con Jesús, y eso es maravilloso, interesante, pero los de la iglesia primitiva ya no tenían a Jesús ahí. Ahora estaba Jesús, dígamelo por favor, ¿dónde estaba? Dentro de ellos, ¿cierto? Brutal, ¿sí? Y ahora es entrenarse en esa nueva naturaleza para poder de esta forma estar en el amado. ¡Wow! Brutal. Ahora, verso 18, pondré mi espíritu en él. Me encanta. Y aquí ya nos vamos a ir metiendo a la siguiente parte del pasaje del día de hoy, porque el pasaje continúa con algo que se llama, el título es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un tema un poco difícil, un poco complicado, ¿sí? Yo traté de ver si de pronto Faisal se animaba a enseñar, pero ya él lo había encartado harto con el día de reposo. Pero son textos maravillosos, y ahorita vamos a estudiar un poquito esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? De pronto, ¿cómo nos lo han enseñado? Y podemos verlo a la luz de las Escrituras, viendo algunas posiciones que hay referente a eso y cuál es la nuestra, por supuesto. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque dice, pondré mi espíritu sobre él. Es interesante que el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús, ¿cierto? Y recuerdan esta escena maravillosa en el bautismo de Jesús, los tres ahí en el bautismo, ¿cierto? Está Jesús, dice que descendía sobre él el Espíritu en forma de paloma, y una voz en el cielo, o sea, los tres, es uno solo, pero como le conocemos, ¿cierto? Ahí, en esa escena brutal. Entonces el Espíritu de Dios el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Y es tremendo como ver que Jesús, aunque era Dios, ¿cierto? Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, estaba también como sujeto y como bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque si Jesús siendo Dios, ¿cierto? Si Jesús siendo Dios estaba sujeto a esa autoridad y a ese poder, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? Que en muchas ocasiones queremos vivir por nuestra cuenta, queremos tomar decisiones y hacer todo por nuestra cuenta, sin depender del Espíritu de Dios. Y estamos llamados precisamente a eso, a que dependamos completamente del Espíritu de Dios. Cada decisión, cada acto que vamos a hacer, pongámoslo en las manos de Dios, oremos, pidámosle a Dios, Dios mío, esta decisión que voy a tomar, es como cuando uno se acerca a su papá para tomar una decisión, para preguntarle, uy papá, ya yo no tengo a mi papá, hace 7 años no tengo a mi papá, y a veces me hace mucha falta, pero acercarme a él para decirle, papá, mira, tengo
tengo este problema, estoy pensando hacer esto, ¿sí? ¿Han hecho eso en alguna ocasión? Seguramente, ¿cierto? ¿Cuánto más a Dios, mi Señor, mi Dios? Permítenos, mira, estamos pensando en esto, en esto, y en eso, en eso, y en ese orar y en esa búsqueda de Él confirma nuestro corazón, y si no, seguramente algo se interpondrá y las cosas no se darán, y tener paz en eso también, ¿vale? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? Listo, vamos adentrándonos a la siguiente parte. Miren, verso 19. A veces no sé si seguir mis notas o simplemente seguir el pasaje, ¿sí? Dice, verso 19, hablando del siervo escogido. Esto me encanta, pongámosle atención porque a veces si lo pasamos muy rápido puede ser como difícil, y si lo leemos despacito queda súper claro. Miren, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Contender, vemos a Jesús aquí, que aún con los fariseos, no hubo problema con los fariseos, sino que se apartó de allí. No voceará. ¿Qué es vocear? Con V, vocear. Eso me habla de, y como dice, en las calles su voz, de gritar, de dar voces fuertes, ¿sí? Y obviamente dentro del contexto es refiriéndose a juzgar o a decir públicamente, hablar públicamente referente a algo o a alguna persona de forma acusando, ¿sí? A eso hace referencia, ¿sí? Ojo, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y esto que sigue me encanta. Miren la actitud de nuestro Señor. No contender, no juzgar, no señalar ni dar voces de las personas, ¿sí? De juzgar a las personas. Y el verso 20 dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Interesante, otra vez, porque suena raro, ¿cierto? Para nosotros nos suena súper raro. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. La caña era una especie de planta muy frágil que con un golpe pequeño se podía quebrar, ¿sí? Entonces, y el pábilo, pues es el cosito de la vela que se prende, ¿sí? Entonces, vamos interpretando el pasaje a la luz del contexto. La caña quebrada, cascada, perdón, o sea, una planta que está a punto de quebrarse, ¿cierto? Una planta a punto de quebrarse, Él no la va a terminar de quebrar, ¿sí? Un pábilo que humea, que está con el, ¿cómo se llama? Con el fueguito ahí, la puntica, ahorita que fue velitas, ¿cuántos prendieron velitas? Que fue velitas, ¿cierto? Y que está a punto de apagarse, Él no llega y la apaga más. Otra vez, no sé si me estoy haciendo entender, porque la caña eres tú y yo, el pábilo somos tú y yo, ¿sí? O sea, una planta a punto de quebrarse, Él no llega y la termina de quebrar, ¿sí? El pábilo que humea, que está a punto de apagarse, Él no llega y lo termina de apagar, ¿sí? Que humea, por eso es que dicen, eso es puro humo, con las publicaciones que a veces salen en las redes, no, eso es puro humo, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que nuestro buen Dios, nuestro Señor, esta caña, que puede ser tú y yo, que estamos a veces en muchas ocasiones a punto de quebrarnos, ¿sí? Que estamos golpeados. Es que la vida a veces nos da bien duro, ¿sí o no? Nos pega duro la vida, ¿sí? Y tengo que decirlo, o sea, yo amo a Celia, pero eso de que la vida es un carnaval, no sé. La vida pega duro a veces, pega bien duro, ¿sí o no? Y a veces estamos quebrados, o en muchas ocasiones también nos alejamos del Señor y lejos de Él, nuestro fuego, porque el fuego, estas lámparas de esa época eran de aceite, fuego y aceite, es tipología del Espíritu Santo en nuestra vida también. Alejados de Él también tendemos a apagarnos, ¿sí? Por eso necesitamos de Dios, por eso podemos venir a Él, siempre podemos venir a Él. Miren, pensemos un momentico, cuando tenemos un problema, cuando estamos quebrados, cuando estamos a punto de apagarnos, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos cuando estamos en dificultad, cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos a punto de quebrarnos? ¿A quién vamos? Jesús conoce nuestra debilidad.
Él sabe que estamos rotos, pero Él no ha venido para terminar de rompernos, ¿sí? Él ha venido a salvarnos, a curarnos, ¿sí? A poner una curita ahí en la herida. Y lo lindo es que con Él tú después quitas la curita y parece que no hubo nada. Lo restaura, lo hace nuevo, no. Es maravilloso nuestro Señor, ¿sí? Él viene con ternura, nos toma suavemente, porque si nos agarrara duro, sí, nos quebramos, ¿sí? Nos toma suavemente y Él sabe cómo tomarnos de manera que no nos terminemos de quebrar. Maravilloso. Así es como nos ve el Señor. A veces estamos débiles, a punto de apagarnos, como este pábilo que humea, pero Él no nos termina de apagar, sino que al contrario, Él viene con su Espíritu Santo, nos llena, nos da nuevas fuerzas, y hoy Dios nos está dando nuevas fuerzas. No importa, y seguramente en muchas ocasiones, o hoy, nos podemos estar sintiendo así. No importa qué tan roto, qué tan débil estemos. No importa qué tan roto, qué tan débil estés, Él no te desecha. Y si hoy estás completamente roto o a punto de quebrarte, no hay mejores manos a las que puedas acudir que a las manos de nuestro buen Dios, del Señor. Si estás apagándote, Jesús tiene todo lo que tú necesitas. Y Él, lo mejor de todo es que Él nos lo quiere dar. Ahora, qué lindo, ¿no? Cuando pensamos en nosotros y cuando sabemos que nos podemos acercar y que Dios tiene esa actitud con nosotros, ¿sí? Pero ustedes saben muy bien que pues nuestra misión es ser como Él, ¿sí? Y si Él tiene esa misericordia, esa bondad y ese amor con nosotros, ¿qué espera Él de nosotros? Que ahora nosotros también, así como de gracia lo recibimos, dígamelo por favor, eso, que también ahora nosotros, a la caña cascada, no la terminemos de quebrar, que al pábilo que humea, no lo terminemos de apagar, sino que al contrario seamos instrumentos de Dios para que la caña sane y para que el pábilo otra vez esté encendido, ¿sí? Eso es nuestra labor como comunidad y como iglesia, ¿sí? Y que es contrario en muchas ocasiones a la iglesia por años, por muchos años. No sé quiéncito, pase al frente, por favor. No voceará. ¿Sí? ¿No vieron eso en la iglesia? Yo vi eso. Es más, yo pasé al frente algunas veces. Es terrible, ¿sí? Porque esto no se trata de señalar para creernos superiores o más santos o mejores o más cercanos a Dios. Todos estamos rotos por dentro. Todos necesitamos a una misma persona que nos puede sanar de adentro hacia afuera. Todos. Y esa persona es Jesús. Nadie más. Jesús. A través de su palabra maravillosa. Y una vez más insisto, nuestras disciplinas espirituales. ¿Me siguen hasta ahí? Y yo siempre digo todos, porque créanmelo, todos estamos quebrados. Desde que vemos con superpoderes espirituales hasta el que no, hasta el que está más, el que vemos más en la mala, todos necesitamos de la misma forma al Señor, todos. Ahora, si estamos tan llenos de Él, ¿cierto? Si estamos tan llenos de Él, pues ¿cómo se debe reflejar eso? ¿Acabando con la caña y apagando el pábilo? ¿Cierto que no? Si estamos tan llenos de Él, la caña cascada no quebraremos y el pábilo que humea no terminaremos de apagar, ¿vale? Esa es nuestra labor como iglesia, eso es esta iglesia, eso es Semilla, ¿vale? Esta iglesia en la que procuramos crecer juntos, tener estas conversaciones alrededor de la palabra de Dios, ser la solución, la respuesta a la oración de mi hermano. Esta y tantas cosas que promovemos y que realmente deseamos para nosotros como congregación y como iglesia. Y a veces suena tan bonito, tan subjetivo, ¿cierto? Tan abstracto, tan inalcanzable, todo bonito. Esa es la iglesia, hermano.
Y esa es la iglesia primitiva. Dar la vida por el otro. Eso. Así como Jesús la dio por nosotros en la cruz. ¿Sí? A veces, y aquí les abro mi corazón, a veces estar acá, a veces es complicado. Es difícil para todos nosotros, ¿cierto? Con las dinámicas tan difíciles de trabajo, en una ciudad como Bogotá, tráfico, las semanas de cada uno de nosotros tienen que ser días duros, difíciles. El clima de Bogotá, que es pásame la sombrilla, no, quítame la sombrilla, pásame la chaqueta, no, la chaqueta, guardemos la chaqueta, ¿dónde pongo la chaqueta? Salgo con sombrilla, salgo con chaqueta, salgo con gafas, va a ser sol. Nos enfermamos, ¿cierto? Con este clima a veces tan difícil, ¿sí? Pero aquí estamos acá, y realmente nos servimos unos a otros, y realmente deseamos, eso es lo que anhelamos, servirles. Una llamada, paz, tengo este problema esta semana, ¿será que qué podemos hacer? O sea, cuando pasan esas cosas y mi esposa está acá, sabes que eso es un problema mío, ¿sí? Eso no me están contando sus problemas, o sea, no me están contando sus dificultades. No, ya es un problema mío también, es mi dificultad, es mi hermano. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? Y varios de los que están aquí hemos hecho eso en algunas ocasiones. Han recibido un mensaje mío en algunas ocasiones: podemos ayudar a tal persona, está atravesando esto y esto, ¿qué podemos hacer? Y nos apoyamos y nos ayudamos. De eso se trata, en vez de ponernos a juzgar y a decir, está así porque no busca de Dios. Pues si no le busca, mostrémoselo. ¿Y cómo? Pues yo, es mi oportunidad de mostrárselo. Mostrémoselo. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Es tremendo. Eso, saben que hay muchos pasajes de la Biblia que describen al Señor y me parecen tan lindos, pero que lo he venido estudiando esta semana, preparando este mensaje, ha tocado mi corazón brutal, de una forma increíble, y me parece maravilloso que Él, de verdad, Dios, es importante que tengamos la conciencia de quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿sí? O usted cuando va caminando y ve una hormiguita por allá, se dio cuenta de la hormiguita y como que, no, espera que no la vaya a pisar. No, usted sigue caminando. Somos Dios, Él es Dios, o sea, eso es Dios y nosotros y la hormiguita, ¿sí? Y Él no se olvida de nosotros, Él está atento a nuestra necesidad, a nuestro clamor. Y si usted hoy cree que no, de pronto Dios lo trajo para que lo escuchara. Él está atento a su necesidad, Él no se ha olvidado, ¿sí? Y si las cosas no están bien, fresco, aún Él no ha sacado su mano, su carta, tranquilos. Dios es bueno, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Me extendí bastante, nos quedan unos minuticos para que comentemos un poquito. Son muchos. Voy a leerlo. Voy a leer desde el verso 22 hasta el verso 37, ¿sí? Voy a invitarle que me siga ahí y comentamos un poco el tema de lo que hace referencia a esto, de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, ciego, sordo, mudo y testarudo, como dice el Salmo. No, el himno, no, mentiras, esa es otra canción. Endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. A ver, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense los fariseos viendo lo que estaban viendo. Terrible. Los fariseos que conocían la ley, y cuando esta ley, cuando esta escritura estuvo hecha carne parada enfrente de ellos, no la reconocieron. Terrible, ¿cierto? Sigo leyendo.
por el príncipe por Belcebú, el príncipe de los demonios. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Sí? Un equipo de fútbol, si todos se quitan el balón entre ellos mismos, pues baila, grave. ¿Sí? Todos decíamos al principio, cuando Luchito llegó a Liverpool, si Salah le diera el baloncito, Luchito la metía, ¿sí o no? Para los que ven fútbol. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando el Señor. Dice, casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, está diciendo Jesús, esto que estás diciendo es completamente absurdo. ¿Sí? Verso 22. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ojo, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, estas señales, ¿sí? Y hemos venido estudiando en Mateo esto todo el tiempo, estas señales, todo esto que Jesús, el poder de Jesús manifestado, hablándole a la enfermedad, al cuerpo, a los elementos, ¿cierto? Eran señales para que todos vieran que el reino de los cielos se había acercado, el evangelio. El reino de los cielos se había acercado, y se había acercado como en la persona de Jesucristo. ¡Wow! Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ojo, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una vez más, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo importante que estemos en Jesús, que sigamos a Jesús, y que así como Él ha manifestado su amor a nosotros, ahora nosotros lo manifestemos a las personas. ¿De qué equipo somos? ¿Cierto? ¿En qué lugar estamos? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, ojo aquí, verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Wow. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tremendo. Aquí es donde habla del tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Y hemos hablado, hay tantas posiciones acerca de eso. Y nos tomaría muchísimo. Hay tratados teológicos sobre el tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Aquí hace referencia. Bueno, comentamos un par de posiciones que hay y hablamos con cuál de estas nos identificamos nosotros, y ya estaríamos terminando. Miren, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si bien hay un contexto acá, hay varias cosas sucediendo en el momento, ¿cierto? Una de ellas es que Jesús está sanando, ¿sí? Jesús está sanando. Al ver la sanidad, los fariseos dicen que Jesús está sanando es por el espíritu de Belcebú. Este es como el contexto que algunos toman, ese contexto inmediato que no está mal, para decir entonces, esta es una de las posiciones, para decir que ojo cuando critiquemos algún mover espiritual, ¿cierto? Cuando critiquemos o juzguemos algún mover espiritual, ya habría que mirar si es espiritual o es emocional o de qué carácter es, ¿sí? Pero en muchas ocasiones cuando alguien pueda decir, no, es que esta persona está hablando en lenguas, o esto no me gusta, o esto no sé qué, muchos enseñan esto, que esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. A mí me enseñaron eso, por ejemplo, que si yo juzgaba o decía, no, pero es que esto se ve extraño, esto no creo que venga de Dios, me hablaban de eso, que yo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Eso me lo enseñaron a mí en muchas ocasiones. Y la Biblia, vemos muy bien que la Biblia sí nos enseña a juzgar con justo juicio aún los espíritus. ¿De qué espíritu es esto? ¿Recuerdan a la endemoniada que decía la verdad cuando Pablo y Silas estaban en Filipos? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué hace Pablo? Pues echa fuera el espíritu de adivinación.
Ella estaba diciendo algo que era correcto, pero ¿de qué espíritu viene? Espérate, es que no importa si es correcto, porque el diablo también en algunas ocasiones usó la palabra y dijo la verdad. ¿Sirve de dónde viene esto? ¿Viene de Dios o no? Entonces la Biblia sí me enseña a juzgar con justo juicio y mirar de dónde viene, obviamente, a la luz de la palabra. Entonces esta posición queda como, ¿cierto? Eso no necesariamente tiene que ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay otra posición muy interesante que a mí me encanta y es en la que quiero que nos enfoquemos. Y es que Jesús viene haciendo milagros, ¿cierto? Y lo que sí sucedía con los milagros y para los cuales Jesús estaba haciendo los milagros era para corroborar que Jesús era el Mesías. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, las obras, los milagros que Jesús hacía a través de, y Él mismo, con el poder del Espíritu Santo, lo que hacía era para corroborar, o sea, todas estas señales las hacía para que todos vieran que Jesús era el Mesías prometido. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Entonces, si bien hoy el Espíritu nos da a nosotros, hoy la labor del Espíritu Santo nos da a nosotros testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y en Hechos también nos habla de que el Espíritu nos recordará todas las cosas de justicia, hablando y haciendo referencia a Jesús en la cruz del Calvario. Ya lo vamos a desenredar. Entonces es interesante. Nosotros hemos hablado de las señales, que el propósito de una señal, ¿cierto? El valor de una señal no está en sí misma, sino en aquel objeto al cual señala, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, todas estas señales que Jesús hacía a través del poder del Espíritu Santo era para señalar que Jesús era el Mesías. Luego entonces, ojo, aquí es donde vamos redondeando la idea. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con no reconocer la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo tiene que ver en nuestras vidas. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Negar la obra del Espíritu Santo es no reconocer a Jesús como el Mesías. Luego entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene que ver con juzgar temas emocionales, espirituales, místicos, etcétera, etcétera, sino tiene que ver con ver a Jesús, conocerle, ver su obra en nosotros, ¿cierto? Ver señales del cielo obrando cada día de nuestra vida, porque respirar y que el sol salga ya es una de ellas, ¿sí? Verlo todos los días y aún en nuestro corazón endurecerlo y decir no lo acepto. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No reconocer la obra de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías Salvador. Dios hecho hombre, encarnado para morir en la cruz por ti y por mí. Por eso es que eso no tiene perdón. Nosotros sabemos que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Y si lo negamos a Él, ¿cierto? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Está claro, ¿cierto? Más que juzgar, entre comillas, esto, moveres místicos y a veces que no tienen nada que ver con lo espiritual, sino que vienen de unas tradiciones paganas y un montón de cosas más, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver. Y en muchas ocasiones yo me sentí así. Yo me sentí, ¿será que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque es que yo no me identifico con esto. O sea, yo eso no sé, está raro, ¿no? Y vengo a la palabra de Dios y entonces ahora está más raro. Ahora menos me identifico, ¿sí? El punto es que si tú aceptas a Jesús, si tú tienes a Jesús y sabes y conoces y entiendes la obra de Jesús en tu vida, no puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo me sentí así en muchas ocasiones por esto que me habían enseñado, y resulta que no tenía mucho que ver con eso, sino más con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es mostrarnos el que convence, ¿cierto? El que convence, ¿cierto? El que nos muestra, el que abre nuestros ojos para que veamos que Jesús es el único camino. Jesús es el Señor.
¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? Está claro. Listo. Miren, Jesús, Juan 15:26, Jesús nos dice, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Pero cuando venga Él, Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, miren, qué tremendo, yo tengo que decir esto. O sea, cuando vemos estas señales tan brutales, señales espirituales, místicas, lo que, como quieran llamarle, Dios mío, esto va para YouTube, pero hay que decirlo, ¿sí o no? ¿A quién señalan estas señales? ¿A quién señalan? ¿Señalan a Jesús? ¿O señalan a un humano superpoderoso? ¿A quién señalan? Y que de paso está vendiendo los milagros. ¿A quién señalan estas señales? ¿A Jesús? Porque el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿sí? De Dios, de Jesús, el que murió, el que bajó hasta lo sumo, el que fue humillado, golpeado, ese, no el que se sube a un altar a decir otras cosas, mientras lo recoge una limusina y mientras un montón de cosas más. No, el que murió, el que se humilló hasta lo sumo, de Él es que da testimonio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra necesidad de Jesús. Ahora, lo que vemos en estos hombres, en vez de permitir que el Espíritu Santo les convenza, es rechazar. Y rechazarlo a través de rechazar la obra de Jesús como Mesías. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Y lo tremendo es que eso no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, verso 33, y con esto termino. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo se conoce el árbol? Por el fruto. En nuestro discipulado hemos hablado un poco del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y el fruto es, dígamelo por favor, el fruto es amor. 2 puntos: gozo, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada, ¿sí? El fruto, el árbol se conoce por su fruto. ¿Cuánto hay de Dios en una persona? Siempre les digo, pues miren cuánto ama. ¿Cómo se comporta con la caña cascada y con el pábilo que humea? Verso 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si bien esto no hace referencia necesariamente al tema de salvación, sí habla de que son un reflejo de lo que hay dentro. Las palabras son un reflejo de lo que hay dentro. Este versículo me lo decía mi mami muchas veces antes de casarme, ¿sí? Cuando vivía en casita de mis papás, ella me decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estás diciendo, eso es lo que hay en ti. ¡Ay, se me salió! No se te salió. O bueno, sí, se te salió, pero si se te salió es porque está ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces, tiene que ver también con de qué nos alimentamos, ¿sí? ¿De qué nos alimentamos? De la abundancia del corazón habla la boca. Hoy diríamos, de la abundancia del corazón habla tu Instagram. De la abundancia del corazón habla tu Facebook. De la abundancia del corazón hablan tus redes sociales hoy, ¿sí? Porque es como una forma de expresarnos, ¿cierto? Entonces permitamos que sea Él el que llene nuestro corazón, el que llene nuestra vida, que estemos llenos de Él. Obviamente no es fácil, pero Él sí conoce nuestra debilidad, Él conoce lo que somos completamente, ¿sí?
que vengamos a Él con honestidad, con sinceridad. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Si nos acercamos a Él, tenemos plena confianza de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La invitación es a que hoy escuches al Espíritu Santo, que nos invita también a confiar en Jesús, que rindamos nuestra vida a Él y que hagamos que Él sea el tesoro de nuestra vida, el tesoro de nuestro corazón, de forma que podamos ser transformados en todas las áreas de nuestra vida y que podamos dar fruto, mucho fruto. Él vino para hacerte suyo, para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Le invito a que cierre sus ojitos